Por eso hemos invitado a la presidenta del Colegio de Economistas, la licenciada Claudia Pacheco. Licenciada, le agradezco mucho por este tiempo y le pregunto, ¿cómo va a repercutir esta decisión, tomando en cuenta todo lo que han dicho los empresarios, los microempresarios que han asegurado que el 50% de sus empresas pueden cerrar, con esta decisión de aumentar el salario mínimo a un 5.85% y un básico al 3%? Buen día, César. Muchísimas gracias por la invitación. Van a disculpar la demora. Estábamos expectantes el día de ayer justamente a este tema porque se había solicitado de que, a pesar de que el poder adquisitivo de la población ya no era el mismo, en este momento donde existe crisis en diferentes sectores económicos, era inviable realizar un ajuste y hacer un aumento a lo que es el salario mínimo nacional y a lo que es el haber básico. Se reúnen solamente dos sectores, siempre dejando de lado al sector privado o empresarial, y determinan, ¿no?, de que va a ser un aumento del 5.85% para el salario mínimo nacional para que quede redondo en 2.500 bolivianos. Si se fijan, el año pasado fue de 6%, y el haber básico al 3%, ¿no? 3% que podemos decir de que está comparado o está siendo equiparado a lo que es la inflación informada, aunque también hemos hablado de este tema de que en la inflación hay productos que están subvencionados, por lo tanto no es un número real. Eso es lo que ayer nos ha preocupado porque quienes van a salir más afectados obviamente son los ciudadanos, ¿no? Al fin y al cabo, la primera medida que toman las empresas siempre va a ser el recorte de gastos, y este recorte de gastos siempre va a ser traducido en despidos. Ahora, licenciada, y a la gente, a ver, nosotros estamos viviendo en un país donde la informalidad reina sobre el formal. Este tema, y ya lo han dicho algunos empresarios que están con las manos atadas, ¿puede generar que esta brecha se siga ampliando entre informales y formales? Correcto. Nosotros sabemos, se manejan dos números en el tema de la informalidad. El 80% que lo tenemos como número oficial, pero en la región estamos con el 90%, liderando justamente la informalidad. Hace unos 3, 4 meses, algunas empresas, intuyendo de que iba a haber este aumento, empezaron a hacer despidos progresivos. Sabemos que hay más de 1.500 personas que han sido despedidas y estas están aumentando. Y hablo solo de 2, 3 empresas, ¿no? No de todas las empresas en general. Pero ya este grueso está inmerso en todo lo que es la informalidad porque han tenido que buscar una u otra manera de subsistir o tener ingresos al día. ¿Y la inflación, cómo va a repercutir esto en la inflación, en los precios, en el mercado en realidad? Tenemos ya una inflación que, como les decía, si bien existen algunos productos que tienen una subvención, el tema de la inflación no se ve reflejado de manera real. Si quitáramos o si se quitaran esos productos, se podría medir realmente cuánto es nuestra inflación y cuánto debería haber sido el aumento salarial. Pero a pesar de que se necesitaría que haya habido un aumento salarial, en este momento, con el tema de la falta de divisas, que es un tema que nos ha golpeado bastante a todos los sectores, un tema bastante estructural que no se le ha buscado solución, que ya hemos conversado de que han sido soluciones parches muy limitadas y que no van a ser inmediatas, sigue repercutiendo porque los productos importados ya tienen un aumento y la misma importación también está encarecida, por lo cual se refleja un aumento de casi ya 40% en el precio final, y obviamente casi un 40% en el precio final, aunque le aumenta a usted el 3, el 5, el 10%, va a seguir siendo insuficiente para llegar a fin de mes. Ahora, ¿hay alguna herramienta, alguna forma de que el gobierno pueda, no sé, rectificar esto para que los empresarios puedan generar más recursos y les alcance para pagar este aumento salarial? No sé si habrá alguna manera de que ellos rectifiquen, pero al haberse sentado solo dos sectores y no haber tomado en cuenta el tercero, al que le han pedido ayuda el año pasado,
vemos que sus decisiones no están basadas u orientadas en términos técnicos. Y obviamente deberíamos demandar de que se pronuncien y nos digan bajo qué criterios han sido tomadas esas decisiones, sabiendo también de que estamos en un año preelectoral y que al año siguiente están también jugando con ese tema, ¿no? Ahora, ¿cómo ve el futuro económico? ¿Cómo vamos a cerrar este 2024 con todos estos detalles? No hay dólares, no hay combustible, se aumentan los sueldos, los empresarios se quejan, hay 10 puntos en un acuerdo que no avanza. En base a todo esto, ¿cómo ve que vamos a terminar este 2024? No tenemos un buen panorama, César. En realidad el panorama es bastante preocupante, crítico. Ni siquiera el presupuesto que ellos presentaron, donde tienen un crecimiento proyectado de 3.7%, a pesar de que organismos internacionales están entre 1.6 y 1.8, máximo 2, por debajo de los países de la misma región. Es un tema de que venimos diciendo de que va a explotar en cualquier momento y de verdad estamos esperando de que explote para ver cuáles van a ser las soluciones que van a plantear. Si bien se les ha planteado alternativas técnicas que las hemos retransmitido a través de ustedes y a través de otros medios de comunicación, no han sido tomadas en cuenta y siguen sin ser tomadas en cuenta en este momento. Por lo tanto, la estabilidad económica de nuestro país y la estabilidad económica de cada ciudadano está poniéndose en vilo y obviamente no creo que terminemos el año de buena manera. Claudia, yo hago una pregunta relacionada al impacto en las empresas desde la pandemia. Es decir, primero hay una situación complicada de la que no termina de salir Bolivia, se le suma ahora un otro problema que es la gran crisis económica que empieza ya a sentirse más allá de los importadores, no hay una medida de fondo, en realidad el calendario preelectoral genera el frene de las medidas, entendiendo que al tomar medidas económicas y girar el timón, estas medidas son impopulares. En una época de preelección es complejo que el gobierno las tome. La pugna interna y demás hace que uno de los bastiones de la sostenibilidad del partido es precisamente la COP, por su alto poder de movilización, entendiendo que la COP históricamente terminó prácticamente siendo un comando más de campaña del movimiento al socialismo. No hay una representatividad real de los trabajadores en ese ente, sino un servilismo al más. Es más, muchos de los candidatos, en el caso de Santa Cruz, surgieron de la COP cuando en su momento vinieron elecciones dentro del territorio. Le hago este planteo con este contexto para llegar a esta pregunta que creo que es lo que en este momento tiene asustado al mediano, al microempresario. ¿Cómo va a sostener una empresa de 3, 4 trabajadores, está en este momento solo subsistiendo con los salarios, pero está empecinado en hacer triunfar su aventura empresarial, porque además uno de los asalariados es él de su empresa, ¿sí? En ese contexto, este incremento lo va a desfasar terriblemente, viene golpeado desde los 21 días del 2019, la pandemia del 2020, en el caso de esta región 36 días de paro más, y todo lo que ya usted económicamente ha explicado. Va a tener que cerrar. ¿Cuánto desde esta medida, totalmente sin argumentos técnicos, va a repercutir en esta otra escena que creo que es la más gruesa en relación al impacto económico de la medida que es popular para el sistema político, pero es totalmente absurda técnicamente hablando para el momento económico? Vamos a ser realistas, José Gary. El tema del impacto en la micro, en la pequeña y mediana empresa va a ser bastante alto. No nos olvidemos que forma más o menos el 50-60% del grueso del empresariado. Por lo tanto,
se van a ver obligados no solo algunos a cerrar y quizás de 5 disminuir a 3 funcionarios para poder subsistir en este momento. Pero ¿a qué los orillan estas medidas? Los orillan a que los productos que vayan a importar vayan a ser de contrabando. Y ahí estamos un problema que supuestamente se estaba atacando, lo estamos ahondando justamente porque las medidas tomadas no condicen primero con la realidad económica en la cual ya estamos en crisis. Y como usted bien lo mencionaba, José Gary, son medidas que no tienen ningún tipo de argumento técnico, sin pensar no solo en que deberían coadyuvar al crecimiento del empresariado, que es el que al fin y al cabo crea empleos, dinamiza la economía, se arriesga, invierte, sino que también no piensa en el ciudadano, que supuestamente es la finalidad de todo gobierno. Licenciada, yo le agradezco mucho por este momento y por la explicación muy amable. Gusto de saludarla. Igualmente, que tengan buen día.